Muy buenos días a toda la República Dominicana, agradecido de su sintonía los domingos a esta hora de la mañana por Colorvisión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo se siente? Muy bien, doctor, una semana interesante, América Latina convulsionada por las elecciones de Venezuela, Haití sigue siendo un centro de atención, bueno, y los temas del patio, ¿verdad? Los temas del patio, las presiones de cambio, las expectativas, el inicio del año escolar y la ADP que ha comenzado temprano a presionar, a protestar, cuando uno tiene la esperanza de que las cosas van a ser diferentes. Pero bueno, parece que vamos a seguir en lo mismo de siempre. Correcto. Y uno esperando resultados positivos en la educación. Bien, nos vamos a la semana 360 y regresamos con los comentarios del día de hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que el país está en vías de convertirse en una nación logística gracias a las mejoras operativas y de seguridad promovidas por la Dirección General de Aduanas mediante la implementación de tecnologías. Dijo que estas mejoras posicionarán al sector logístico como un futuro eje económico del país. El mandatario se refirió al tema durante el evento HUT RD, la gran oportunidad de un país que se transforma. La demanda de mano de obra extranjera para los trabajos de producción de arroz, habichuela y plátano es mayor que la de los trabajadores locales en las provincias La Vega, Duarte, Valverde, Espaillat, San Juan y Barahona, de acuerdo a una encuesta sectorial agrícola 2022 en Agrot. El estudio realizado por el Instituto Nacional de Migración revela que para la producción arrocera se demanda anualmente 107.478 trabajadores en estas provincias, de los cuales el 52.7%, equivalente a 56.615, es extranjero, en su mayoría inmigrantes haitianos o hijos de haitianos. El estudio Segmentos del HUT 2023 ha revelado áreas claves para que la República Dominicana se establezca como una referencia logística a nivel regional. A pesar de contar con una infraestructura vial óptima, el transporte de carga enfrenta desafíos significativos que afectan su eficiencia y competitividad. Actualmente, la antigüedad de los vehículos y la situación de las empresas transportistas presentan problemas serios. Los vehículos obsoletos no solo son ineficientes en el consumo de combustible, sino que también son más propensos a fallos mecánicos y accidentes, lo que incrementa costos y reduce la fiabilidad del servicio. El Banco Central de la República Dominicana informó que en su reunión de política monetaria de julio del año 2024 decidió mantener su tasa de interés de política monetaria en 7.00% anual. Asimismo, la tasa de factibilidad permanente de expansión de liquidez repos a un día permanece a 7.50% anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados overnight continúa en 5.50% anual. Varios de los grandes empresarios de la industria turística en la República Dominicana defendieron la necesidad de mantener los incentivos a su sector, contemplados en la Ley de Fomento al Desarrollo Turístico 158-01, para que el país pueda seguir siendo competitivo frente a otros destinos que aplican la misma estrategia. En la celebración de los 62 años de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, ASONAHORES, favorecieron la modificación de esa norma para eliminar vicios y gravar a plataformas que operan sin pagar impuestos. Y en el ámbito internacional, el gobierno de Puerto Rico anunció el pasado jueves la construcción en su territorio del primer centro de entregas de Amazon en el Caribe, el cual creará alrededor de 300 empleos e incentivará el desarrollo económico de la isla. El edificio se ubicará en Dorado, municipio en la costa norte del territorio puertorriqueño, informaron en un comunicado las autoridades de esa nación. La inversión extranjera directa cayó un 9.9% en el año 2023 en los países de América Latina hasta los 184.304 millones de dólares, aunque aún se mantiene por encima del promedio de la última década con perspectiva de mejorar, resumió el jueves pasado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Resaltó
el aumento en el Caribe debido sobre todo al incremento de las entradas en Guyana en un 64% y República Dominicana 7%. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. En Venezuela ha ocurrido lo que uno avisoraba hace mucho tiempo, un intento, ¿verdad?, de el presidente Nicolás Maduro de quedarse como dé lugar en la presidencia de Venezuela. La oposición logró articularse, logró estructurar un proyecto político que aglutinó una mayoría importante de la población venezolana, y entonces se hicieron unas elecciones que ha dejado muy mal parada al gobierno de Nicolás Maduro, que, bueno, hasta final casi de esta semana se resistía a un reconteo de las actas, como reclama la oposición, que dice que ganó las elecciones con Edmundo González como candidato presidencial de la coalición de partidos que encabeza María Corina Machado, que es realmente la líder de ese movimiento, pero que por los subterfugios de Nicolás Maduro y su gobierno, pues le impidieron ser candidata presidencial y la inhabilitaron por 15 años en su país. Durante 15 años no podrá aspirar a ser candidata a la presidencia de la República porque el gobierno hizo todo lo posible por sacarla de la competencia, hizo todo lo posible por desarticular ese movimiento, y ahora Venezuela está en una grave situación. Un gobierno, unas elecciones cuestionadas, la comunidad internacional presionando, ¿verdad? Y entonces un pueblo articulado con una oposición que está mostrando señales muy diferentes a otros tiempos, decidida a hacer todo lo posible porque se reconozca el triunfo del pasado domingo, pero además con una población detrás que está en las calles protestando. Han muerto más de una decena de personas, hay decenas de heridos, decenas de personas detenidas, porque la respuesta de Nicolás Maduro desde un principio fue a reprimir a esa población que ha decidido protestar. Y entra en una etapa crítica porque cuando los pueblos entran en esta dinámica, a veces el desenlace es la confrontación que termina dando el traste con el gobierno de turno, doctor. Fíjese, esa situación de Venezuela demuestra varios planteamientos que uno se ha hecho a través de la vida. Lo primero es que las dictaduras no caen por elecciones. Una dictadura no prepara el escenario para caer. Así es. Ellos no podían hacer eso. Además, el que creyó que iba a haber unas elecciones transparentes y limpias, se equivocó. Lo que pasa es que la fuerza avasalladora de esa oposición y el rechazo que tiene ese sistema es tan grande que hasta gente que no se soportaban se unieron para votar. Eso por un lado. Eso también demuestra que ese sistema político, socialismo, es un desastre donde quiera que eso se instala. Mire a Cuba, 65 años. Cuba era uno de los países más avanzados de América en ese entonces. Antes, no de que me lo diga aquel o el otro, no, la historia está ahí. Lo que era Cuba. Era una potencia tremenda en el Caribe. Todavía usted observa las edificaciones y ve el crecimiento económico que tenía ese país. Ahora bien, hay cosas que sucedían que es parte del todo. Sí, claro. Por ejemplo, la mafia americana, el otro, muy bien. Sí. Otro aspecto, fíjese que donde se ha integrado ese sistema, se desmorona ese país. Caso de Venezuela, que es el país que tiene mayor reserva de petróleo del mundo. Mire lo que ha llegado. Eso va a tener ciertas consecuencias irreversibles, como son, si hay como algunos, cerca de 8 millones de venezolanos fuera de ahí. Oigan, si eso sigue y no hay una solución, aunque sea negociada, 5 millones se van a ir. Entonces, ese problema que tienen los países donde emigran desesperados las personas que salen de ahí, va a seguir aumentando. Claro, se va a incrementar. Y va a ser una explosión a nivel interno. Ahora bien, ¿qué sucede cuando ese sistema se apodera del poder? Ellos utilizan las instituciones jurídicas democráticas cuando no utilizan las armas. Lo que pasa es que las armas
se quedaron como un poquito fuera de contexto. Claro. Entonces ellos lo que hacen es que se ponen un ropaje democrático y hay mucha gente que cree en eso. Por eso yo digo que nosotros tuvimos suerte en esta parte del mundo, suerte, porque ese sistema estábamos como objetivo. Eso es así. Que la caída, por ejemplo, de la dictadura, o sea, de una dictadura a otra peor, porque la dictadura de Trujillo no fue nada fácil, pero resulta que usted se pone a observar, esas ciertas dictaduras dejaron un orden establecido y una economía avanzada. Porque le voy a decir una cosa, aquí critican el apoyo del régimen de Trujillo. Sí, había muchos problemas económicos, pero no había ese desastre económico que por ejemplo, que hubo del 30 hacia atrás cuando llegó al poder ese régimen, con toda su sanguinaria actuación. Ahora, ¿qué va a suceder en Venezuela? Bueno, realmente yo creo que ahí tienen que haber negociación, y no solamente, yo no estoy diciendo que se reconozca esto o aquello, sino que se pongan de acuerdo los venezolanos. Sí. Porque ellos son los principales responsables, ¿verdad? De su paz, de su estabilidad, o sea, que yo entiendo de que tiene que haber entonces que los países que están detrás de eso, porque déjeme, fíjese. Ponerse de acuerdo no es fácil, doctor, cuando hay un sector que te impone, Sí. te impone su poder. Sí, pero así como esas potencias nos imponen cosas a nosotros fuimos víctimas de intervenciones aquí, de una serie de disparates. Ellos pueden también influir. Yo no estoy diciendo que intervengan a nadie. Yo no creo en eso. No, claro que no. Yo creo, miren por ejemplo cómo se destapan. ¿Quiénes apoyan de una vez eso? Rusia, Irán, China. ¿Pero por qué? Porque ellos son regímenes autoritarios, aunque no son socialistas ya. Ellos dejaron eso. Rusia lo abandonó hace tiempo. ¿Verdad? China es mentira que es socialista. China es capitalista, Claro. pero con un ropaje de socialismo. Tienen el poder del Partido Comunista, que es el único. Pero claro está, tienen un ropaje, pero ellos le llaman socialismo de mercado, que se ha desarrollado. Pero Cuba, con 65 años, un desastre. Pero tendrá que producirse algún tipo de diálogo, de algún tipo de acuerdo que permita una revisión de actas o realizar unas nuevas elecciones en Venezuela. Ahora, ¿sabes lo que ha pasado también? Que yo observo que se ha convertido también en un territorio geopolítico. Ah, sí, claro. Venezuela. Usted lo observa en la disputa de Estados Unidos, por un lado, los países de Occidente. Entonces, del otro lado usted tiene a China, Rusia, que están defendiendo ese polo. A quien eso se la pone en China, es a los venezolanos que están cogiendo lucha. Claro, pero hay un elemento importante aquí, doctor, y es que hay una unificación del pueblo en torno a la oposición, y eso le da la fortaleza para enfrentar el régimen. Esto coloca a Venezuela en un escenario en que cualquier cosa puede pasar. E incluso puede venir una confrontación, puede venir hasta un golpe con el contubernio de las Fuerzas Armadas, no de las cúpulas, porque esas cúpulas están comprometidas con Nicolás Maduro, pero sí de los sectores medios y un poco más, llegando a altos de las Fuerzas Armadas, en consonancia con los intereses de la oposición política. Porque es un régimen que va en decadencia, tiene 26 años, doctor. Mira, lo primero, hay dos cosas que quiero mencionar. Primero, el estado de ingobernabilidad en que ha caído ese país es insuperable en el esquema actual. Segundo, los militares siempre son los que sostienen a esos regímenes. Porque aquí mismo, la historia nuestra, es así. ¿Quiénes provocaron la guerra civil del 65? Los militares. Sí, y tan pronto la oposición logre convencer a un sector importante de los militares, viene la caída del régimen. La sangre la ponen los pobres. Eso es verdad. Ya la están poniendo en Venezuela. Claro. Por los niveles de confrontación luego de los resultados que ofreció el Consejo Nacional Electoral, lógicamente dominado por el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, y esas protestas van a seguir porque hay una decisión de ese pueblo de ponerle fin al régimen de Maduro, y lógicamente ha habido una mayor presión de la comunidad internacional que le dificulta aún más la situación al presidente Maduro. Ojalá se puedan poner de acuerdo los venezolanos, ojalá que la presión de la oposición pueda seguir surtiendo efecto y que pueda venir algún tipo de entendimiento, o para que Maduro entregue, reconozca, ¿verdad?, los votos alcanzados por la oposición, o la realización de unas nuevas elecciones. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve.
El inicio del año escolar está pautado para el 26 de agosto próximo. Yo pensaba que para esta fecha íbamos a tener un ambiente armónico entre las autoridades de educación, el gremio que agrupa a los profesores y los sectores vinculados a la educación para planificar un buen año escolar. Sin embargo, lo que observamos esta semana es un nivel de confrontación. La ADP reclamando en las calles el pago de unos incentivos, una evaluación de desempeño y una serie de reivindicaciones que nos dan una señal de que la situación va a ser un poco difícil para el inicio del año escolar, porque lo que sí están empujando con mucha decisión los maestros a través de su ADP es que le hagan la evaluación de desempeño para que venga un reajuste de incentivos que Educación dice que no puede hacerlo de la manera en que quiere la ADP, porque sería reconocer también a maestros que ellos dicen que se han quedado rezagados y que no quieren reconocer desde Educación porque sería premiar la incompetencia, más o menos, en esos términos que se ha expresado el ministro de Educación. Lo cierto es que hay que hacer una evaluación de desempeño, que diría yo que más que solo para dar incentivos, para que sea para premiar a los que tengan buena evaluación, pero además para ir sacando de la nómina de educación a los maestros que no estén en condiciones de estar en el sistema educativo, porque lo que se ha estado planteando a partir de la instauración del 4% es que se creen las condiciones para una educación de calidad y en eso debe entrar en juego tanto la ADP como educación. Digo de la ADP porque son los maestros los que enseñan en las escuelas y las clases tendrán que darlas los maestros que pasen las evaluaciones y que tengan los conocimientos suficientes y necesarios como para aplicar un nuevo currículum que empuje el país hacia una educación diferente a la que tenemos en estos tiempos. Mire, mi opinión sobre la educación dominicana y lo que está sucediendo aquí a través de la historia política está segmentada. Lo primero es que, por ejemplo, hay organizaciones que se convierten en una especie como de piedra en el zapato de cualquier gobierno. En este país, lamentablemente, ese tipo de instituciones o de organizaciones se politizan y se radicalizan. ¿Por qué razón? Porque la metodología de exigir y obtener reivindicaciones, yo me imagino que es cierto, el hecho de las huelgas y esas cosas y los paros, es una herramienta de lucha, pero no se toma en cuenta. Sí, por eso que yo nunca estuve muy de acuerdo con las huelgas médicas, porque se hacían nada más en los hospitales públicos. ¿Usted comprende? Pero en los centros privados... Siempre afectando a los pobres. Exactamente, a los pobres. Ese es el problemazo que yo veo ahí. Sí. Entonces, en cuanto a la educación, la ADP, lamentablemente, se ha convertido en un organismo de lucha política, aunque tiene sus, diríamos, sus objetivos moralmente, diríamos, plausibles, como es la reivindicación de los maestros. Pero resulta que uno cada vez que llegan a un acuerdo, resulta que ese acuerdo después se tira para el suelo, después hay otro, y uno se pasa la vida viendo esa lucha interminable. Ahora, pero también el Estado tiene su carga. Porque, por ejemplo, ¿cómo se explica que un ministerio como la Educación, que tiene el presupuesto más alto que ha tenido todos los ministerios a través de la historia de este país, como es la educación, el famoso 4%, óigame, no ha habido, ¿cómo le diría yo?, como una, diríamos, normalización salarial de los maestros, que son el elemento fundamental. El estudiante es la materia prima básica. Pero el maestro, a mí no me gusta hablar de profesores, sino de maestros. Se supone que todos tenemos que pasar por la mano de un maestro. Hasta lo que enseñan, primero alguien lo enseña. Entonces uno ve como que eso se ha convertido en una cuestión tan fuerte que los que pagan los platos siempre son los pobres. Es así. Porque entonces, mire cómo se han quedado. Inclusive, ahí hay una denuncia de que hay muchos muchachos dominicanos, miles y miles, fuera de la escuela. Entonces, eso no se explica, tiene que haber una explicación. Pero yo creo que eso debe buscarse un acuerdo con eso. Yo pienso que sí. Incluso hay varios expresidentes de la ADP y exsecretarios de la ADP que están tratando de mediar para llegar a algún tipo de entendimiento. Los reclamos de la ADP son evaluación de desempeño, mejoría de las escuelas, completar el reajuste salarial para los jubilados y pensionados, incentivos para los orientadores, los coordinadores pedagógicos, psicólogos y los directores de centros educativos por complejidad en el cargo,
reparación y construcción de escuelas que faltan en algunos puntos del país, pero Educación dice que ha cumplido con casi todos esos puntos y que lo que está pendiente es la evaluación de desempeño. Él dice, el ministro Ángel Hernández, que no le va a aumentar un 17% a maestros que entiende que no reúnen las condiciones para ese reajuste, porque dice él que sería premiar la deficiencia y que él quiere hacer una evaluación de desempeño en la que se pueda reconocer con un incremento o un incentivo a los que sean realmente profesores que pasen esa evaluación con las mejores calificaciones, no premiar a aquellos que no reúnen las condiciones porque no logran pasar la evaluación que se haga en el Ministerio de Educación. Ojalá que se pueda llegar a un entendimiento porque el 26 comienza el año escolar y uno aspira a que tanto los educadores y las autoridades puedan impulsar un plan que permita iniciar un año escolar sin dificultades y que se implemente un plan que nos lleve al proceso de transformación de la educación. Bien, tenemos una entrevista en la parte central con el señor Carlos Segura Foster, ex gerente general del Banco Agrícola y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista con el señor Carlos Segura Foster. Nos acompaña el señor Carlos Segura Foster, ex administrador general del Banco Agrícola, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre con mucha experiencia en el campo de la producción agropecuaria de la República Dominicana. Don Carlos, bienvenido a Espejo 360. Gracias. Le agradezco inmensamente que de nuevo me hayan invitado porque me complace mucho estar con ustedes, personas que le tengo gran aprecio y respeto. Mire, don Carlos, el gobierno del presidente Abinader llega a su cuarto periodo. El 16 de agosto se juramenta de nuevo el presidente para un mandato de 4 años más, ¿verdad? Luego de lograr la reelección en las elecciones del 19 de mayo pasado. Las autoridades del sector agrícola dicen que República Dominicana es un país autosuficiente, que está asegurada la alimentación de la República Dominicana. ¿Cómo evalúa usted en sentido general el gobierno del presidente Abinader en materia agrícola? Un verdadero fracaso, porque desde sus inicios cometieron el error de privilegiar las importaciones en desmedro o perjuicio de la producción local. Okay. Entonces resulta que un país que lo encontraron produciendo mucho y de todo, ha ido disminuyendo paulatinamente y ahora nos encontramos con la situación de que se produce menos, se importa mucho más, pero la gente come más caro. Sí. Simple y llanamente porque todo lo que se importa ahora viene con inflación incluida, de la que se acapara por los problemas que afectan a la humanidad. Pero, sin embargo, uno escucha al ministro de Agricultura cuando ofrece estadísticas, él dice, bueno, cuando llegamos en el 20 se producían 16 millones de quintales de pollo, estamos produciendo 22 millones de quintales, decía, producíamos creo que 15 millones de huevos, producimos 21 millones de huevos. Dicen que están produciendo más que antes. ¿Es real la estadística porque usted dice que ha sido un fracaso o no? Realmente en el mercado dominicano nos faltan productos, aunque ha habido un deslizamiento hacia arriba en materia de precios. Nos falta por las importaciones. Okay. Ahora, en el caso de los pollos, ellos hablan una mentira para complacerse, porque primero no eran 16 millones de unidades de pollo que se producían cuando ellos llegaron en agosto del 2020. No, de quintales. No. Ellos hablan de unidades, okay. De unidades de pollo, okay. Que cada pollo en promedio son 4 libras, 4 libras y media. Okay. Ellos dicen que eran 16, no eran 16. El promedio era 17.3 millones de unidades de pollo, okay. Que era suficiente para abastecer la demanda de ese entonces.
Y si desglosamos lo que fue el año 2020, nos encontramos que la producción promedio desde enero hasta julio, que fue los 7 meses completos del gobierno de Danilo Medina, la producción fue 2 millones de unidades por encima de lo que ellos lograron de septiembre a diciembre. ¿Y por qué sucedió eso? Porque ellos erraron. Hay un mecanismo de planificación desde la incubación de los huevos fértiles hasta el pollito bebé y posteriormente la conversión en carne. Entonces ellos no tuvieron en cuenta que en diciembre, por las Navidades, se incrementa la demanda. Claro que sí. Entonces ellos planificaron erróneamente la producción de 17.4 millones de pollos, cuando debieron planificar la producción de no menos de 19, que era la demanda prevista para ese entonces. Si usted hace memoria, con diciembre del 2020 se encuentra que por primera vez el pollo se elevó de precio a 80 pesos y hubo lugares donde no hubo pollo el día de Nochebuena, varias provincias. Porque realmente la oferta se quedó por debajo de la demanda. Eso lo llevó entonces a elaborar una política de importación de mucha carne de pollo desde Brasil, en adición a la que se importaba tradicionalmente de Estados Unidos. Como consecuencia de eso, ellos se habituaron a que la importación de parte de pollo, que es perjudicial para la producción local, se hizo parte de su gran negocio. Entonces se convirtieron los productores en importadores y también tener dominio del comercio. Pero desde ese entonces, que administrativamente se importaban con cero arancel por una decisión administrativa del ministro de Agricultura, el precio se ha mantenido oscilando 70, 80, 85, 90 y ahora mismo está entre 90 y 100 pesos la libra. ¿Es posible producir con un entorno internacional como el que tenemos, lógicamente a partir de la pandemia, producir y vender a mejores precios en República Dominicana? En otros países que fueron afectados por los mismos factores externos, principalmente la pandemia y los conflictos internacionales, la situación es menos grave que aquí. Lo que pasa es que aquí ellos privilegiaron las importaciones y eso ha hecho un daño que ha llevado que de 700 productores que habían de pollo y huevo, han desaparecido los medianos, 500 medianos y pequeños productores, y el negocio ha quedado en manos de unos 200, pero fundamentalmente en 12 compañías que tienen una especie de oligopolio, porque ellos manejan la genética, son representantes de las firmas más importantes de genética, es decir, desde la producción inicial hasta la final tienen dominio esa compañía, genética, huevos, reproducción, huevos fértiles y huevos de mesa, pollo que lo convierten en carne. Ellos son los que importan y mezclan los alimentos para su industria y también tienen 183 puestos de venta de pollo. Y los que no son puestos de venta de pollo, que son esos que se venden en la esquina, pollo caliente, es una especie de pollo a consignación, que ellos se lo entregan por la mañana y van a cobrar en la tarde. Si el picador tuvo una ganancia de 400 pesos, 200 son de ellos y 200 de ellos. Entonces ellos tienen un dominio y aquí se ha establecido un oligopolio. Por eso, en términos reales, el país ha aumentado la producción de pollo y huevos gracias a ese monopolio y gracias a que a ellos les ha ido muy bien con, a la vez de ser los dueños de la producción y la comercialización local, de la producción local, son los que importan la carne desde Brasil. Carlos, fíjese, usted sabe que nosotros siempre fuimos un país de importante producción agrícola. Así es. A tal punto de que nuestras exportaciones, algunos se burlaban de que eran exportaciones de ¿cómo se llama?, de sobremesa, café, azúcar. No, productos de sobremesa, los Sí, commodities. Exacto. Sin embargo, Azúcar, café, cacao. claro, sin embargo,
se demostró, porque todos tenemos origen rural y sabemos, ¿verdad?, que sabemos la importancia de lo que le llaman la autarquía, ¿verdad?, económica, que la da nada más la libertad económica que del campo. Sin embargo, los sistemas financieros, los sistemas económicos a veces trastornan eso, como es el caso del famoso neoliberalismo, que lo que trata entonces es de desmontar el aparato productivo de una nación para entonces que esa nación se vea obligada a importar productos agrícolas de otro país mientras se dedican a una economía de servicio. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que ese sistema neoliberal que tanto ha afectado a estos países de América Latina nos ha afectado aquí en lo que respecta a la producción agrícola? Porque aquí hay mucha importación de productos de otros países. Nosotros, la globalización, que es el concepto amplio de negocio abierto, Correcto. nosotros le sacamos provecho en términos reales. Correcto. El problema es que estas autoridades modificaron el aprovechamiento. Y yo le voy a narrarle a usted, yo se lo puedo dar con cifras. Nosotros importábamos estrictamente lo que era necesario para completar la oferta con relación a la demanda de nuestro país. Claro. Por eso nosotros podemos ganar gloriarnos que en 8 años nunca los alimentos aumentaron más que el índice promedio de la inflación del país, porque tuvimos ese control y lo hicimos a través de subasta de permisos. ¿Qué era lo primero que hacíamos? Determinábamos exactamente cuál es la necesidad. Entonces a esa necesidad le fijábamos un precio que, incorporándole el costo del permiso y los impuestos que tenía que pagar, no se vendiera aquí en perjuicio o en competencia desleal con el mismo producto de producción nacional. Por eso se mantuvo el nivel de buena producción conjuntamente con las importaciones estrictamente las necesarias. Pero estas autoridades, el mismo día que llegaron, eliminaron la subasta y comenzaron un festival de otorgar permiso a diestra y siniestra. Quitaron los aranceles, usted recuerda, inclusive por una ley, y ninguno de los alimentos bajó de precio. Aquí se importa azúcar libre de arancel y no baja de precio. Entonces, ahora mismo ya el país, como consecuencia del acuerdo de ERECATA, a partir del 1 de enero están libres de arancel todos los alimentos. Por tanto, nosotros cometimos el error de mantener la fortaleza de nuestra producción local para depender de las importaciones. Entonces nos va a crear una serie de situaciones que nosotros tenemos que buscar la manera, no porque en algunos renglones no podamos competir, porque ciertamente aquí hay uso de innovación y tecnología que nos permite competir, como el caso de la avicultura, claro, como el caso de los grandes productores de arroz, pero los pequeños y medianos no tienen esa posibilidad. Entonces el gobierno tiene que buscarle la manera de ofrecerle el apoyo necesario que le permita al productor tener la ganancia que lo mantenga activo en la producción. Por ejemplo, se dice que los subsidios están prohibidos por el acuerdo, pero Estados Unidos le da apoyo a sus agricultores. Sí. ¿Cuál es el apoyo? Usted dice, bueno, para usted mantener su nivel de rentabilidad, usted necesita producir X. Entonces, cuando usted produce por debajo de eso, el gobierno le complementa para que llegue a ese nivel. Sí, claro. Aquí hay que buscar la manera de que los pequeños y medianos productores de menos de 100 tareas se le abarate el costo porque ellos no pueden aplicar la tecnología que le permita la rentabilidad. Entonces eso se puede lograr con preparación de terreno gratuito, donación de fertilizantes, de semillas, una serie de factores que podría hacer que ellos abaraten el costo y con la productividad que tienen puedan seguir sobreviviendo a la situación de libre comercio. Pero, don Carlos, me gustaría que hablemos del financiamiento del Banco Agrícola a los productores, pero además también de un informe reciente de la FAO que dice que aquí se ha reducido la realimentación en República Dominicana. La subalimentación. Vamos a la pausa, regresamos en unos minutos.
continuamos con esta interesante conversación con el señor Carlos Segura Foster, ex administrador general del Banco Agrícola y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Don Carlos, la FAO dice que en un informe reciente que República Dominicana ha reducido la subalimentación, es decir, que 500.000 familias están comiendo más que antes. ¿Qué piensa usted de eso? No, eso es una mentira. Ese es un discurso grandilocuente que acostumbran estas autoridades y entonces ellos se la creen y tienen un programa de convencimiento que hasta ahora le ha dado resultados. Pero realmente un país en donde se ha aumentado la magnitud del costo de la canasta alimenticia a 45.000 pesos y los sueldos mínimos se mantienen por debajo de eso, no es posible esa situación. Aquí ciertamente, y esto hay que narrarlo, aquí se presentó la pandemia y ustedes deben recordar, porque ustedes son acuciosos, Claro. que nosotros le buscamos solución a la sobreoferta, porque el mundo se cerró. Claro. No había donde vender, no había restaurante abierto, no habían centros turísticos abiertos. Entonces busqué que buscar una solución a la sobreoferta. ¿Qué hizo el gobierno de Danilo Medina? Estableció un sistema de compra directa al productor y de reparto a la población. Ustedes deben recordar, porque Sí, claro. ellos criticaron mucho eso porque decían que era campaña, pero fue una solución para que el productor nacional no perdiera. Y yo recuerdo, y yo lo resalto esto mucho, a mí unos vecinos me dijeron, yo aprendí a comer ají por lo que usted me trajo aquí, porque yo creía que ají solamente eran los cubanelas largos. Yo no sabía que habían ají redondos. Entonces, nosotros enseñamos aquí, y aquí ha aumentado grandemente la ingesta de alimentos. Entonces nosotros establecimos programas sociales, el PATI, creación, Quédate en casa. Quédate en casa. Entonces nosotros lo menos que hicimos fue que para que no se santearan a los trabajadores, le pagábamos a los empresarios el 50% de salario para que lo mantuviera. Sí. Pero con el programa de alimentación escolar, que es uno de los clientes fundamentales de la producción nacional, como los muchachos no podían ir a la escuela porque estaban cerradas, nosotros buscamos la manera de que se establecieran alrededor de cada recinto el reparto de alimentos crudos, ya no para los 3 muchachos que el matrimonio tenía para ir a la escuela, sino 5 raciones para que incluyera la ración de los 3 estudiantes y de los 2 padres. Así es. Don Carlos, como nosotros sabemos que usted es una persona que conoce la filosofía del Banco Agrícola, fue administrador, conoce el interior, ¿verdad? El objetivo y cómo eso funciona. Mire, a mí me gusta buscar, investigar, leer, para yo hacer preguntas que sean correctas. Y hay un famoso personaje que es un asesor técnico internacional llamado Hans-Dieter Seigel, que es asesor del Fondo Internacional de Desarrollo Agropecuario. FIDA. Sí, exacto, FIDA, exacto. Y él es profesor, ha escrito muchos libros. Y él dice, él plantea una dicotomía, que si los bancos de desarrollo agrícola deben ser o cerrados o reformados, porque él plantea que esos bancos fueron creados para recibir a aquellas personas que no calificaban en el ambiente de los bancos comerciales. Él está hablando de la óptica de su país, por allá. Sin embargo, yo veo que la filosofía que llevó a Trujillo, que es el creador de los bancos agrícolas, aquí, digo, la primera idea, después las cosas evolucionaron. Yo le pregunto a usted, el banco, ¿usted cree que amerita entonces reformar el concepto que tenemos hasta ahora del banco? Porque veíamos el Banco Agrícola, y yo se lo digo como abogado, que ejercí mucho tiempo, y tenía que ver con asuntos de que gente que le prestaban dinero, y había una ley especial para hacer embargos rápidos, sin procedimiento. Toda esa cosa yo la viví. Entonces yo digo, pero ven acá, ese comportamiento jurídico, pero procesal y económico, tiene que ver como con las cosas privadas, cuando el banco se supone que es un banco del Estado, para proteger precisamente esa producción. ¿Qué usted opina sobre eso? Lo que pasa es que cada etapa de la vida amerita a tomar acciones según las circunstancias. Si usted coge, Banco Agrícola nació 1 de junio de 1945. Exacto. Pero ahí nació el Banco de El Salvador, el de Cuba, el de Colombia.
porque eso fue como consecuencia de la situación de crisis alimentaria como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Si usted coge, nacieron esas instituciones, pero nacieron también los bancos comerciales. Aquí nació en el 42 Banco de Reserva, en el 47 Banco Central. El Fondo Monetario se originó también ahí. Claro. Entonces hubo una combinación. Nosotros en esa década estábamos regidos por un dictador, pero que era un dictador grandilocuente. Si usted coge el discurso que hizo Trujillo para justificar la creación del Banco Agrícola, se queda anonadado, porque ni Carlos Marx le elaboraba una justificación como esa. ¿Qué resulta? Que el Banco Agrícola nació en ese momento bajo el concepto de que iba a favorecer el desarrollo banco agrícola e industrial. Todas las empresas que posteriormente fueron de Colde fueron administradas por el Banco Agrícola, incluyendo la Lotería Nacional. Pero 5 años después, Trujillo, ya cuando se propone el desarrollo de ensanches como Los Samas, Luperón, Naco, le agrega Banco Agrícola e Hipotecario para financiar la vivienda, sí, la producción, la industrialización y la vivienda. Yo tuve la suerte, siempre lo cito, don Cesario Contreras, que me decía, yo agradezco todos los préstamos que me da para mi ganadería el Banco Agrícola, pero lo que yo me agradezco es que me prestó para la primera casa que yo tuve aquí en la capital. Entonces, todo eso es una cuestión. Ahora, transcurrida la dictadura, se especializó la ley 6186, que era exclusivamente para el financiamiento de la producción agropecuaria, porque se formó el CEA, en el 69 se hizo el INEPRE de emprendimiento de los almacenes del Banco Agrícola, es decir, se fue desagregando una institución, incluyendo el FEDA, en el año 1972. Entonces ya hubo la especialización. ¿Qué sucede? Que nosotros heredamos la ley de alquileres del 59, usted tiene que conocerla, que vino a reformarse a través de la ley 17 del año 88. Ahora está en modificación. Sí. Pero, ¿qué sucedió? En el gobierno de Jorge Blanco, como consecuencia de presiones, se tomó una decisión de condonar todos los préstamos que habían en ese entonces vencido hasta 2.000 pesos. Pero 2.000 pesos en esa época era mucho dinero. Era mucho dinero. Y eso sentó una situación de iliquidez en la institución y de falta de pago, porque si a fulano le condonaron, yo voy a esperar que me condonen a mí también. Sí. Entonces, el banco tuvo que hacerse de asesoría para captar dinero de terceros. Por eso en el año 1984, entonces comenzó la ventanilla de captar ahorros y certificados financieros. En el 88 ya le hice de captar los depósitos de los alquileres, que pasó a ser responsabilidad del Banco Agrícola. Es decir, ya comenzamos a manejar dinero de terceros. Ya no éramos solamente la institución del gobierno para apoyar a la producción agropecuaria con el apoyo presupuestario, sino que manejábamos dinero de terceros. Entonces tuvimos que entrar en una serie de regulaciones que puso distancia en algunos segmentos de la producción que quedaron desguarnecidos. En el año 2005, nuestro país hubo de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y entre los acordados fue que el Banco Agrícola volviera a ser especializado y que no siguiera manteniendo el manejo de recursos terceros. Se dispuso que todos sus activos y sus pasivos fueran asumidos por el Banco de Reserva. Pero eso no se ejecutó, porque hubo opiniones divididas. Entonces vino la visión de Danilo de rescatar el Banco Agrícola para financiarlo, y entonces tuvo que acogerse a lo que dispone la ley 18302, que fue la que surgió después de la crisis bancaria. Entonces nosotros tuvimos que entrar en cumplimiento de regulaciones. Cuando Danilo, que tiene la idea de favorecer, porque decía, el pobre es buena paga, el pobre no es pícaro, hay que apoyarlo. Entonces ahí fue que se buscó, y es la justificación, que mucha gente no entendió eso, de que ese tipo de préstamos para las visitas sorpresas se canalizara a través del FEDA. Mire. Porque así no tenían que cumplir las regulaciones. Claro. Finalmente, ¿el Banco Agrícola está cumpliendo su función? No, el Banco Agrícola se ha convertido en una institución que lo único que favorece son los planes electorales, y que jugó un papel estelar ahora en esta campaña. Es muy difícil encontrar un candidato del PRM
o un tránsfuga o un traidor de los que se fueron de su partido que no recibiera préstamo del Banco Agrícola. Se lo pregunto porque el banco tiene una gran cartera de préstamos. Porque tienen mucho dinero, pero que en nada inciden a favor de la producción. ¿No ha ido a los productores, según usted? La inmensa mayoría no ha ido a los productores. El destino otro se ha caracterizado por ser el de mayor financiamiento. Inclusive recientemente hubo un caso muy famoso de una empresaria que es dueña de Provocon, que no tiene nada que ver con producción agropecuaria, que le aprobaron un préstamo de 100 millones, le desembolsaron 50 y se armó una situación. Entonces, si nosotros buscamos ahora mismo, la situación que hay fue de utilización de recursos para comprar voluntades políticas o para apoyar candidaturas políticas. Y te voy a compartir también, como ustedes transmiten para el domingo, las gráficas donde se pone que mientras el crecimiento de la institución se mantuvo año 21, 22, 23, más o menos en recta lineal, en el mayo del 2024, como se pasó con el presupuesto, fue la Torre Eiffel de crecimiento. Es decir, prácticamente 5 veces el crecimiento normal, porque ahí se hicieron préstamos. Por ejemplo, en mi provincia, Barahona, es raro el candidato a la legislatura o a la municipalidad que no tuviera el apoyo de un financiamiento del Banco Agrícola, dicho sea de paso, a tasa cero, que es un contrasentido, porque si usted le presta a una gente tasa cero a 7 años, cuando esa persona viene a devolverle el capital, ya ese capital no solamente dejó de reponer por la tasa de interés, sino que fue depreciado por el índice de inflación. Así es. Don Carlos, muchísimas gracias. ¿Por qué? Bien, hemos conversado con el señor... Yo le comparto lo que le prometí. Ok, sí, muchas gracias. Hemos conversado con el señor Carlos Segura Foster, ex administrador general de Banco Agrícola y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. A ustedes, gracias por su atención. Nos veremos a encontrar el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.